Tengan todos ustedes muy buenas noches. Expreso mi cordial agradecimiento a los organizadores, al Colegio de Abogados de Lima, quien conjuntamente con el Tribunal Constitucional unen esfuerzos en aras de la cultura jurídica o cultura constitucional. El agradecimiento a todos ustedes por su presencia, por su valioso tiempo en aras de poder dialogar temas y la conexión entre derecho y las artes. Me siento también contento porque estamos en el Colegio de Abogados de Lima, en este ambiente que es más coloquial, más familiar, porque también tenemos aquí a la Academia Peruana de Derecho, una institución creada en la década de los 60, que también difunden los conocimientos y el intercambio de experiencias, a buena hora. Permítaseme señalar muy brevemente qué es lo que se ha buscado con esta obra. Me he entusiasmado que no he podido agradecer la presencia también de nuestros amigos, ¿no? A Astrid, a Nadia, a Lucho y a nuestro anfitrión. Mil disculpas. Bien, vamos a hablar brevemente sobre el derecho y su relación con el cine, o viceversa, el cine con el derecho. O, en palabras breves, la justicia en la pantalla grande o pantalla chica. Pero es importante ver cuál es el contexto y luego analizar este texto. Vivimos en un mundo de imágenes, nos guste o no, entonces también tenemos que estar conectados con esas vivencias. En el Perú, ¿existen libros sobre cine y derecho? Es de época reciente. Por supuesto que sí existen libros sobre el cine, a secas, sobre el estudio y evolución del cine peruano y del cine regional. Por ejemplo, en la Universidad de Lima, una facultad que tiene tradición. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad también de presentar, precisamente en la cuna de una universidad con experiencia cinematográfica, un libro en el cual también participamos como coordinador, que se llama Los Tribunales de Justicia en el Cine, que es pues el análisis de películas en la judicatura ordinaria, en esta oportunidad desde el ángulo constitucional, en esta ocasión. Sin embargo, en cuanto al cine y su vinculación con el derecho y su conexión, es de reciente data, es en el siglo XXI. A diferencia de otros países como México, Colombia, Estados Unidos, Alemania, donde ya hay una relación vieja entre el cine y el derecho. En el siglo XXI se empiezan las publicaciones en formato libro. Probablemente han habido artículos que analizan el derecho y su conexión, ligazón con obras cinematográficas, por supuesto, no muchas, pero algunas. Pero en formato libro es recién en algunas universidades, probablemente en 3 o 4 universidades, en tratar de analizar precisamente el mundo jurídico con el mundo del cine. Y en relación a instituciones públicas, tenemos, por ejemplo, 3 instituciones que hemos identificado: el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional. Precisamente instituciones tutelares que han rescatado la importancia de analizar las películas y su rol dentro del mundo jurídico. En el año 2016 se inicia en el Poder Judicial precisamente la publicación de libros sobre cine y derecho. A la fecha, 2 libros. En el Jurado Nacional de Elecciones, años antes, también la justicia electoral desde la perspectiva del cine. El Tribunal Constitucional en el año 2016, es decir, hace 7 años, publica 2 artículos sobre el cine como un instrumento de formación académica en la Revista Peruana de Derecho Constitucional número 9. O sea, ya estaba el Tribunal Constitucional, ya se había dado cuenta de la importancia de este instrumento
en la enseñanza y en la aplicación del derecho. Y hoy tenemos ya esta obra, primera en materia constitucional en el Perú y primera en relación con el cine, la televisión y el ordenamiento o el mundo jurídico, en la búsqueda de esa justicia. Ese es el itinerario, el contexto de esta obra. Igualmente, su enseñanza también es, a pesar que, dada el rol que puede cumplir el derecho y las artes, en esta ocasión el cine, porque no olvidemos también que la literatura, recién en el siglo XXI, empieza a entrar con fuerza en el mundo jurídico, la literatura. Claro, a nadie sorprende que estudiar el derecho desde el punto de vista del análisis económico, de la sociología, de la politología, es algo normal, pero el derecho o las artes es reciente. La enseñanza también es solo en algunas universidades, en la escuela judicial, en la escuela de los jueces en el país, es también hace un par de años. Entonces vivimos gradualmente, estamos incorporando este mundo de las imágenes y su movimiento dentro, no solamente del proceso de enseñanza y aprendizaje de los abogados, sino también en su aplicación, porque la interpretación del derecho, a través de la interpretación del derecho buscamos la justicia. Y en un proceso judicial, por ejemplo, lo que se busca es la justicia a través de las pruebas. Si no hay prueba, no hay derecho. Y en el mundo del derecho constitucional, efectivamente, ver si se ha vulnerado o afectado un derecho fundamental o se han identificado conductas inconstitucionales que vulneran el texto fundamental. Y para ello utilizamos este recurso hoy en día asequible para todos, como es el cine. Entonces, como ustedes podrán apreciar, así como existe un planeta sin constitución, el derecho no puede existir sin la interpretación. Creemos que el cine es un elemento catalizador para entender el fenómeno jurídico tan complejo. La conflictividad del ser humano es permanente, es consustancial al ser humano. Los conflictos nunca van a desaparecer. El conflicto se debe solucionar y además es fuente de nuevas oportunidades. Y es a través de esta publicación que queremos dejar plasmado que tenemos oportunidades conociendo no solamente la Constitución, sino también y sobre todo la constitucionalidad dentro de nuestra coexistencia. Saber vivir en Constitución o saber vivir con Constitución, coexistir en democracia, son algunos elementos que se analizan en esta obra colectiva. Y esperamos en los siguientes meses o años seguir con esta lógica de unir al derecho con las artes. Alguna vez se decía que el derecho es arte o el derecho es ciencia. Bueno, lo importante es que el derecho es consustancial al ser humano, es producto de nuestras relaciones humanas. Entonces, este escenario se presta para poder analizar temas de suyo importantes. Había hecho solo algunas notas para rescatar ese dato histórico. Desde el punto de vista de instituciones privadas, además de las universidades, también la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que tiene su sede en Perú, ha publicado también 6 libros estrictamente de derechos humanos, de derecho penal, de impartición de justicia, de derecho del cine y los derechos de las mujeres también. Entonces, en este momento podríamos calcular que existen
un promedio de 15 publicaciones en el Perú sobre esta obra, sobre la obra jurídica del cine y el derecho. Entonces, creemos que el horizonte es positivo, creemos que hay un punto de partida y todavía no llegamos o no hay un punto de llegada. Y a través de este instrumento nos permite concientizar sobre la importancia de vivir en un Estado constitucional y sobre todo en una democracia constitucional. Y entender las sentencias o tratar de comprender los fallos de los tribunales constitucionales. Con este texto, queremos conjugar el contexto en el cual nos desarrollamos. Si bien es cierto, se han tratado películas extranjeras, estamos pensando también publicar libros vinculados con el derecho o con el cine peruano, que sí hay material para analizar. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque también hay películas importantes que podemos identificar sus bondades, pero también sus errores de estas películas y a través de estos errores mejorar el ordenamiento jurídico. Porque en una película se puede ver la arquitectura judicial a través de las salas, de las audiencias. Hay algunas películas peruanas que han tergiversado el modelo de conducir una audiencia, por ejemplo. Entonces, hay material para seguir produciendo, intercambiar opiniones en el mundo del derecho y en un mundo con películas. Señores y señoras, estamos nosotros condenados siempre a apreciar las películas, porque las películas tratan de reflejar la realidad. Y la realidad es un insumo importantísimo y capital para comprender el fenómeno jurídico en sus diversas manifestaciones. Yo agradezco su presencia y atentos a lo que seguidamente nuestros colegas nos dirán de esta obra. Muchas gracias. Continuando con el programa, quiero invitar a la asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Astrid Cabezas Poma. Un aplauso. Magistrado Helder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional, señor director de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, Luis Molero Coca, doctor Luis Sáenz Dávalos, doctora Nadia Iriarte Pamo y el público presente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Continuando con la presentación del libro, primero quiero agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por darme la oportunidad de presentar este libro, por un lado. Por otro lado, como lo decía el magistrado Helder, este libro es original porque acerca de esta temática del cine y el derecho constitucional es innovador. En el Perú no se ha publicado, es reciente esta publicación y aborda temas relacionados con el derecho constitucional y con la realidad de mundos imaginarios, pero que finalmente nos ayudan a reflexionar sobre la realidad política peruana. De esta manera, en este libro se utiliza el cine y la televisión como una herramienta para poder analizar los distintos aspectos del derecho constitucional y también reflexionar sobre la realidad política peruana, en esta suerte de estrategias de pesos y contrapesos que existe de los poderes. En general, este libro aborda, por ejemplo, diversas características y límites de los derechos fundamentales, como el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la religión, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vida,
las características mínimos de los estados, del Estado constitucional de derecho, también algunos tópicos de la argumentación jurídica, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. También analiza a través de las distintas películas y series los límites de la inteligencia artificial de cara a los derechos fundamentales. También analiza o permite analizar algunos elementos y principios, ¿no? Como el principio de dignidad, también el principio de presunción de inocencia, entre otros, y también desde la filosofía del derecho, como la moral, la justicia, entre otros. En esta ocasión, dado el límite de tiempo, he optado por hablar y presentar 2 artículos. Uno de ellos, que me parece muy esclarecedor y muy interesante, es El precio del mañana. En síntesis, en este libro se trata de un mundo imaginario en el que la vida o el tiempo de la vida tiene precio. Es decir, quien tiene más disponibilidad económica puede vivir eternamente, mientras que los que no lo tienen que trabajar para comprar más tiempo de vida. En esta película se puede observar que la vida no es como tal un derecho, sino se manifiesta como un privilegio. Una de las características del Estado democrático y social de derecho, o también denominado constitucional de derecho, es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Se observa en este caso que el derecho a la vida en esta película no se encuentra garantizado como tal. Es un privilegio en tanto que se comercializa, se compra más tiempo para vivir. De esa manera, incluso no se presenta una de las características del Estado constitucional de derecho, sino también que se desnaturaliza, no va conforme a los fundamentos de los derechos fundamentales. En este caso, esta forma de concebir la vida, de comprar el tiempo para vivir, va en contra del principio de dignidad, que es una fuente, de los fundamentos del derecho a la vida, así como de los derechos fundamentales en general. Entonces, también se observa que en esta película se desnaturaliza no solo el Estado como tal, un Estado de derecho, en el que hay derechos, pero en esta película no hay, sino es como un privilegio. Adicionalmente, también se observa que en esta película se desnaturalizan los fundamentos de los derechos fundamentales, y también se observa esta suerte de la presencia, desde la filosofía del derecho, de la moral crítica y la moral social, porque desde una moral social se puede observar que la sociedad acepta esta forma de vida, de comprar la vida y de trabajar para seguir comprándola. En tanto que desde una moral crítica, evidentemente, esta forma de vivir se encuentra acorde con ese mínimo racional que se puede exigir para la vida, para garantizar este derecho, porque se desnaturaliza por completo. Entonces, se observa en esta película estos elementos de los derechos fundamentales del Estado de Derecho y asimismo también de la filosofía del derecho. Otra película que también me parece muy esclarecedora y que nos permite analizar los distintos elementos de los derechos fundamentales, es desde la estructura de los derechos fundamentales planteada por Robert Alexy, es la película Hasta el último hombre. En esta película, en síntesis, se trata de un hombre, un personaje, Desmond II, quien se niega a utilizar las armas por razones de conciencia, básicamente por razones religiosas. Entonces, claro, en esta película, si nosotros tomamos en cuenta elementos como el sujeto activo, el titular del derecho vendría a ser ese personaje Desmond II, quien se niega a utilizar las armas en plena Segunda Guerra Mundial por razones de conciencia. Al sujeto pasivo, que es la institución castrense, quien lo obliga a utilizar estas armas, pese a que este señor no lo concibe, no puede hacerlo porque va en contra de su conciencia, de índole en este caso religiosa. Y también se observa el objeto de protección del derecho a la objeción de conciencia, cuando en este caso esta persona, el personaje principal, tiene esta facultad de poder objetar esta orden, ya sea legal o constitucional, que es la característica de este derecho, del derecho a la objeción de conciencia, por una razón que tiene que ver con la razón religiosa.
Entonces se observan que estos elementos de los derechos fundamentales se analizan a propósito de esta película, que es como una herramienta para analizar esos aspectos. También se observa que en esta película se manifiesta la conexión entre los derechos a la libertad religiosa, libertad de conciencia y objeción de conciencia. La libertad de conciencia se evidencia cuando ese personaje principal ejerce su derecho de optar por una religión específica, que era la iglesia, la religión adventista. Por otro lado, se observa que se manifiesta en esta película el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia, cuando ese personaje tiene una concepción, tiene esa facultad de poder concebir su forma, sus ideas conforme a su concepción de vida. En ese caso, él decide no utilizar las armas en plena Segunda Guerra Mundial, pese a estar en una institución castrense, porque desde su filosofía de vida esto no puede ser, dado que él es un hombre, según su religión, se promueve la vida pacífica. Entonces, se observa y este derecho a la libertad de conciencia se relaciona a su vez con el derecho a la objeción de conciencia, cuando esta idea de no usar armas no solamente se encuentra en su ser interno, sino también se exterioriza a través de su decisión de no utilizar las armas y por lo tanto, pese a que es objeto de procesos disciplinarios, sin embargo, se le exime. Entonces, en esta película se analizan estos puntos y a su vez también en el artículo se analiza a partir de esta película los distintos límites que se pueden presentar con el derecho a la objeción de conciencia, como por ejemplo, qué pasa si es que se trata de un menor de edad, quien decide objetar, y cuando se encuentren, por otro lado, en riesgo su vida, en los casos de transfusión de sangre, por ejemplo. Entonces, sí se observa que en esta película y en ese artículo se analiza la distinta interrelación y es más, hasta colisión con otros derechos fundamentales y cómo es que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia comparada o en la doctrina se ha venido analizando esta suerte de solución para este tipo de situaciones que se presentan en la vida real. Como se puede observar, estas dos películas, en estas dos películas se analizan los elementos de los derechos, del derecho constitucional y en conexión incluso con la teoría del derecho, la teoría del Estado, la filosofía del derecho, así que, y no solamente en esos dos artículos, sino también en todos los demás artículos de este libro. Así que los invitamos a leer y a continuación mis compañeros continuarán con la presentación de este libro tan interesante e innovador. Gracias. Ahora me toca presentar a Luis Sáenz, ¿no?, que es además docente universitario y presidente de la Comisión de Derechos Fundamentales aquí en el colegio también. Así que adelante. Señor doctor Luis Molero Coca, director de consultas y de comisiones del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y antiguo compañero de ideales y de inquietudes en la juventud sanmarquina, vivida ya hace unos cuantos añitos. Señor doctor Helder Domínguez Haro, magistrado del Tribunal Constitucional, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Señora doctora Nadia Iriarte Pamo, directora de investigaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Señorita doctora Astrid Cabeza Poma, asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Para quien les habla es muy honroso dirigir unas cuantas palabras, algunas cuantas reflexiones, así sea breves, a propósito de la presentación de esta obra jurídica que, como se ha venido en denominar, se trata o versa específicamente sobre las relaciones o vínculos entre el derecho constitucional en cuanto a disciplina jurídica y lo que representa el séptimo arte, es decir, el cine. Y digo que para mí esta presentación es muy importante, ¿por qué? Porque de alguna manera cristaliza una inquietud que por lo menos como docente, como investigador, he venido manejando ya desde hace una buena cantidad de años.
y que se ha visto ratificada, obviamente, con la publicación de este enriquecedor texto, a la manera de cómo lo han venido graficando mis ilustres colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Por lo tanto, efectuar consideraciones sobre la misma es, reitero, algo muy importante. Por otra parte, debo tomar en cuenta de que, si bien se trata de una obra jurídica que de alguna manera resulta pionera, específicamente en el campo del derecho constitucional, habida cuenta que, como lo han señalado tanto el doctor Helder Domínguez como mi buen amigo Luis Molero, no existe una obra jurídica en el Perú que analice los vínculos, las relaciones, los nexos entre el derecho constitucional, específicamente como disciplina jurídica, y lo que representa el derecho constitucional, y lo que representa el cine, perdón. Lo que existe más bien son un conjunto de obras, tanto a nivel comparado como a nivel local, que analizan el cine y los aportes al mundo jurídico desde una perspectiva más bien general. Y efectivamente, existen diversos antecedentes. Yo recuerdo mucho que hace aproximadamente poco más de 2 lustros, un grupo de profesores españoles, encabezados por la doctora Sonia García Vázquez, pertenecientes todos ellos a la Universidad La Coruña, publicaron un interesante colectivo al que le dieron por nombre precisamente El Derecho Constitucional en el Cine. Para su momento fue una obra auténticamente pionera en el mundo europeo. En el caso peruano, evidentemente tenemos algunos aportes, pero desde una perspectiva mucho más genérica. Y aquí quiero citar, porque siempre es bueno reconocer los antecedentes, 2 magníficas obras que en su día fueron promovidas precisamente por el distinguido magistrado Helder Domínguez en la época en que encabezaba el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema. Se trata concretamente de la obra titulada Los jueces en el cine, que es del año 2016, y Los tribunales de justicia en el cine, que es del año 2018. Estas obras, de alguna manera, ¿no?, promovían un estudio analítico de los vínculos o de las relaciones existentes entre lo que es el mundo propiamente jurídico, entre lo que es la práctica propiamente forense y lo que se graficaba a través del cine. Para nadie es un secreto que siempre ha existido esa relación, y efectivamente esa relación, de alguna manera, se ve descrita a través de diversas obras, a través de diversas producciones, pero cuando se trata del cine, la gran ventaja es de que eso se retrata, eso se manifiesta, eso se describe de una manera nítida. El cine lo que hace, en algunos casos, es evidentemente recoger, recepcionar, comentar o graficar lo que han sido sucesos de la vida real y convertirlos en películas. En otros casos, por el contrario, plantea en el escenario de hipótesis controversias jurídicas de particular trascendencia y otorga una serie de respuestas o de enfoques a partir de lo que propone el autor de cada producción cinematográfica. Cuando eso se produce, cuando eso se comenta, indudablemente se efectúa un valioso aporte, sobre todo para nosotros que nos dedicamos al mundo del derecho, a lo que representa precisamente nuestra formación, a lo que representa precisamente nuestra especialización. Cuando decidimos promover de alguna manera o contribuir a la promoción de esta obra jurídica, lo que estaba en nuestra mente era justamente eso, recoger esos ejemplos de trabajos que ya existían, pero enfocarlos precisamente en el escenario de lo que representaba el mundo constitucional. ¿Y por qué el mundo constitucional? Porque el mundo constitucional, y con esto no estoy diciendo nada nuevo, evidentemente es un mundo bastante amplio, bastante generoso en perspectivas, en filosofía, en corrientes de pensamiento. La norma constitucional es una norma abierta, una norma depositaria de valores esenciales que evidentemente cristalizan la base de toda sociedad. Pero si evidentemente la Constitución es una norma abierta, el análisis de obras o de problemáticas vistas desde la perspectiva constitucional inexorablemente también conduce a perspectivas o a corrientes de pensamiento también abierto. Y es precisamente esa la razón que nos motivó a promover este tipo de obra, porque lo que queríamos en esencia era recoger o seleccionar un conjunto de obras
tanto producidas en el terreno del mundo del cine como en el terreno de la televisión, para que evidentemente fueran comentadas, pero en la lógica de que recogían estas obras precisamente temas jurídicos de primera importancia. Con un matiz especial, no solamente queríamos exclusivamente, y como ya ha sido también comentado aquí, depositar nuestros análisis o nuestras inquietudes en lo que representa producciones propiamente cinematográficas, sino también en aquellas otras producciones que por el contrario nos ofrecía el mundo de la televisión, que tienen un formato distinto, mucho más amplio, mucho más extenso. Y precisamente porque es un formato mucho más amplio, mucho más extenso, permiten en diversas ocasiones analizar con mayor amplitud lo que representan diversas problemáticas, diversas controversias, vistas o graficadas desde la perspectiva jurídica. Esa fue en esencia nuestra inquietud. Y por otra parte, hacer este compilatorio desde un punto de vista abierto, porque si hay algo que ha caracterizado, sobre todo a la investigación constitucional y en particular a los esfuerzos de publicaciones que ha emprendido desde hace muchos años el Centro de Estudios Constitucionales, es su visión abierta, pluralista, en el mejor sentido de la palabra, totalmente democrática. Debo reconocer que en este, ¿no es cierto?, camino, evidentemente hicieron enormes esfuerzos algunas personas que aquí no están presentes, pero que vale la pena reconocer, entre ellos, por ejemplo, el antiguo director del Centro de Estudios Constitucionales, el exmagistrado Carlos Ramos Núñez, lamentablemente ya fallecido. Ese mismo ejemplo de pluralismo, de perspectiva democrática, de multiplicidad de enfoques, fue continuado también por el magistrado Ernesto Blume Fortini, y ahora es recogido de una manera diligente, brillante y muy responsable por nuestro distinguido amigo Helder Domínguez Haro, que desde el primer instante en que le propusimos precisamente este proyecto, no dudó de ninguna manera en hacerlo suyo y en convertirlo como uno de los motores principales de difusión académica a la luz de las producciones que efectuaba el Centro de Estudios Constitucionales. Debo reconocer que sin la participación, sin el compromiso del Centro de Estudios Constitucionales en la persona de Helder, hubiera sido imposible promover este tipo de obras jurídicas, porque este tipo de proyectos, cuando uno los presenta a las editoriales, lo miran de cabo a rabo y dicen, bueno, pero esto no es tan significativamente atractivo desde el punto de vista económico. Eso no sucede para quien se dedica a la investigación jurídica. Para aquellos que nos dedicamos a la investigación jurídica, la producción de este tipo de obras, evidentemente la emisión de este tipo de estudios no se ve con una perspectiva crematística, sino básicamente en la lógica de profundizar, de investigar y de contribuir desde la perspectiva de nuestro conocimiento en la búsqueda de las relaciones o esos vínculos existentes entre el séptimo arte, entre la televisión y por supuesto lo que representa en este caso, y para quienes estamos comprometidos con el mundo constitucional, lo que representa la norma suprema, lo que cristaliza el derecho constitucional. Entonces, evidentemente se trata de un esfuerzo, a nuestro modo de ver, muy importante, por el cual evidentemente nos sentimos esta noche muy entusiasmados, muy agradecidos, y reconocemos que en forma es una obra colectiva, pero el esfuerzo también es colectivo. Todos hemos contribuido con un granito de arena y está en nuestra lógica, por lo menos queremos ser idealistas esta noche, de que este sea un primer paso, porque cuando decidimos seleccionar estos trabajos, son diversos, casi 20 en la obra a la que estamos haciendo comentario, en realidad el proyecto original era mucho más ambicioso, de casi 60 trabajos, pero claro, contar con 60 trabajos significaba evidentemente tener tiempo, tener espacio y tener la posibilidad y también la suerte de que todos los autores pudieran coincidir temporalmente, ¿no es cierto?, y dar parte de su tiempo para hacer este tipo de reflexiones. Por eso es que en el camino se nos quedaron algunos trabajos, pero igual tenemos la firme esperanza de que este sea un primer granito de arena, un primer ladrillo que se deposita para que evidentemente en el futuro se puedan producir nuevos comentarios sobre los vínculos a las relaciones entre el derecho constitucional y el mundo del cine, porque el universo es tremendamente fabuloso, tremendamente enriquecedor, y estamos seguros que todos a nuestro modo y en cada oportunidad que vamos a una sala de cine, o por el contrario nos sentamos con nuestras familias, con nuestros hijos a ver una serie de televisión, siempre tenemos el bichito en la cabeza de decir, este tema lo he vivido,
o este tema se puede plantear, o sobre esto quiero pensar, o sobre esto quiero aportar. Entonces, para nosotros ha sido muy importante promover esta obra jurídica, nos sentimos muy orgullosos, gratamente satisfechos de que se haya podido cristalizar y sobre todo agradecemos muy fraternalmente a todos los que nos apoyaron, obviamente en la consolidación de esta interesante obra jurídica. Muchas gracias a todos. Quiero anunciar la presencia de la doctora Clementina Carrasco, que es directora de Biblioteca y Centro de Documentación, quien también nos acompaña en la mesa de honor. Un aplauso para Clementina. En estos días que estamos conmemorando el Día del Abogado, el día de hoy se ha inaugurado la Feria del Libro, o sea, tienen una opción para visitar los stands de las diversas editoriales que están en el jardín. Así que quería aprovechar que está aquí Clementina para poder anunciar también que en los próximos meses el colegio va a poder implementar una de las promesas de campaña, que es la biblioteca digital. El acceso de los colegas a información digital, que es un tema que ha estado postergado, porque es necesario darle facilidades, sobre todo a los colegas que están en el ámbito de la investigación. Esa es una de las cosas que creo que el colegio ha tenido que retomar y es cumplido. Y una más, un cherry más, disculpe usted, doctora, que usted va a hacer la del cierre. Hoy hemos cerrado el trato ya, el colegio ha adquirido su propio campus virtual. Entonces, ya va a depender de nosotros, y digo nosotros, no solo los directivos, sino todos ustedes, todos los colegas, los que quieran producir un curso, bienvenidos, nos lo pueden proponer. Es una plataforma, el ProEducative, lo utiliza SAM, por ejemplo, donde todos ustedes pueden ser también docentes. Así que en los próximos días vamos a anunciar los primeros programas formativos. El propio decano va a hacer un curso, ¿no?, que va a ser abierto a todos, y esta plataforma va a permitir que estos eventos también, porque no solamente es una plataforma para la enseñanza, estos eventos de difusión, los webinars, todos sean continuos en el colegio. Así que agradecemos también la presencia de los amigos del Tribunal Constitucional para poder comprometerlos, ¿no?, a algunas actividades conjuntas, ya que el colegio también, como parte del aniversario o de esta celebración del Día del Abogado, va a anunciar la creación de 2 instancias formativas permanentes. Una es la Academia de Derechos Fundamentales, porque consideramos que es básico que todos los abogados actualicen su formación en derechos fundamentales. Está aquí el presidente de la Comisión de Derecho Constitucional y que va a ser el coordinador de la Academia, Luis Maril del Águila, y la Escuela de Defensores Ambientales, que es la apuesta del colegio por una especialización, sobre todo para los más jóvenes, en todo lo que significa la sostenibilidad, el cambio climático, la protección ambiental, que es una oferta ausente en el mercado local. Es muy reducida, es a veces hasta elitista, y necesitamos masificar el compromiso de la abogacía con la defensa del ambiente. Bien, en la presentación vamos a invitar a la doctora Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigaciones del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, para que haga la presentación también del libro. Adelante. Doctor Luis Molero, director de Comisiones y Consultas del Colegio de Abogados de Lima, magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, doctor Luis Sáenz Dávalos, doctora Astrid Cabeza, asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Estimados colegas, muy buenas noches. Es para mí un honor participar en esta presentación, conversatorio del libro El Derecho Constitucional en el Cine y la Televisión. Agradezco al Centro de Estudios Constitucionales, al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, por la gentileza de esta invitación. La temática constitucional no solamente se irradia a diversas áreas del derecho, sino también a diversos ámbitos de la sociedad, como el cine y la televisión. Cada vez son más las películas, las series televisivas, ¿no?,
que van a abordar distintos tópicos constitucionales, distintos temas de relevancia constitucional, problemáticas de los derechos fundamentales. Se viene tomando conciencia de la utilización del recurso cinematográfico y televisivo para la educación, para la cultura jurídica. Ponemos de relieve esta conexión que existe entre el cine, la televisión y el derecho, de manera específica, el derecho constitucional. Esta conexión va a brindar múltiples herramientas para poder entender de mejor manera las múltiples realidades que se presentan, para analizar figuras jurídicas, pero que este análisis de las figuras jurídicas no sea un razonamiento frío, un ejercicio mental, sino que estén comprometidos sentimientos humanos, que esté presente el sentimiento constitucional. Bajo este marco, el Centro de Estudios Constitucionales nos presenta en este ilustre Colegio de Abogados este libro sobre el derecho constitucional en el cine y la televisión. Esta obra colectiva constituye una primera publicación en la que destacados autores, tanto nacionales como extranjeros, con rigurosidad académica, analizan obras selectas, además de una serie de series televisivas. Saludo esta iniciativa del SEC, bajo la coordinación del magistrado Helder Domínguez Haro y Luis Sáenz, por este aporte valioso que es pionero en su género. La publicación, como ustedes van a poder apreciar, tiene una estructura que va a facilitar su lectura. Todos estos artículos van a empezar con una ficha técnica, en la cual van a poder encontrar las principales características de las películas, de las series, por ejemplo, datos referidos a quién es el director de la obra, qué tipo de género es, de qué año es, cuánto es la duración de la obra, cuál es el reparto. Posteriormente, cada autor va a imprimir su sello personal y nos va a presentar de una manera prolija, rigurosa, bastante creativa, el análisis de temas de relevancia constitucional que se visibilizan en las películas, que se visibilizan en las distintas series de televisión. Es loable el esfuerzo que ha realizado cada autor. Pues si ya el estudio de una figura constitucional es complicado, implica un mayor esfuerzo realizar este análisis a partir de selectas obras cinematográficas y series de televisión. Muchos de los autores hemos vuelto a ver películas, series de televisión que vimos en su momento, no una vez, varias veces. Pero en esta oportunidad no hemos visto estas películas con esos lentes para poder ver en 3D, sino que hemos visto estas películas con lentes constitucionales, con una mirada constitucional para captar cada detalle, para saber qué nos transmite cada uno de los personajes de estas películas, para ver qué tópico constitucional, qué derecho fundamental estaba en el guión de la película. Luego de ver la película, cada autor asumió el reto de plasmar de la mejor manera el análisis de distintas categorías del derecho constitucional. El libro materializa este reto de 22 destacados especialistas, quienes nos presentan una amalgama perfecta entre el cine y el derecho constitucional. La riqueza de esta obra colectiva no solo se plasma en las características particulares que cada artículo contiene,
sino que presenta un hilo conductor que le da coherencia, que le da armonía a esta obra. Se puede apreciar que el análisis constitucional ha sido a partir de diversas series televisivas, de diversas películas, de diversos géneros. Puedo mencionar algunas de ellas: House of Cards, The Walking Dead, Inteligencia Artificial, El Precio del Mañana, El Padrino, Te doy mis ojos, Una cuestión de género, Los muchachos no lloran, Acción Civil, Batman, El Caballero Oscuro regresa, La noche de los lápices. La variedad de las películas analizadas ha permitido abordar diversos temas de relevancia constitucional. En esa línea, hemos identificado un grupo de películas que han abordado derechos fundamentales. Por ejemplo, menciono el artículo sobre la película Hasta el último hombre, ¿no?, cuya autora ha sido Astrid Cabeza. En este caso, se analiza la naturaleza del derecho de objeción de conciencia, su relación, su diferencia con otros derechos, cuál es su configuración constitucional. En el artículo sobre 12 hombres en pugna de Doris Cajincho, vamos a ver el análisis de dos derechos fundamentales: el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Otro grupo de obras cinematográficas ha posibilitado el abordaje de importantes temas como el poder y la justicia, en la que Orlando Curaca, nuestro director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales, ha reflexionado sobre el poder, su naturaleza, su acumulación, su distribución, y nos recuerda que Lowenstein acotaba que la historia del derecho constitucional es la historia del poder. La ciencia ficción también está presente en este libro, a través de los artículos de Edwin Figueroa, de Eddie Chávez, quienes van a reflexionar sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos. Por otra parte, en cuanto a series de televisiones, vamos a tener ese análisis que se ha hecho de Walking Dead. Miguel Alejandro Estela va a abordar un tema trascendental: el estado de naturaleza, y nos va a presentar los planteamientos de Locke, de Hobbes, de Montesquieu. En el artículo sobre la noche de lápices, Rafael Rodríguez va a desarrollar el tema de la dictadura y la violación de los derechos humanos. Luis Roel Alba, en el artículo Batman, El Caballero regresa, va a exponer un dilema constitucional sobre el Estado y la justicia. En este caso, va a plantear dos situaciones jurídicas. Por un lado, el deber de cumplir, de defender al Estado, que va a estar representado en el presidente, y por otro lado, el derecho de los ciudadanos a la insurgencia, que los va a facultar a levantarse en contra de la autoridad cuando consideren que ésta no es legítima y que afecta los derechos de los ciudadanos. Como hemos podido apreciar, en el libro El Derecho Constitucional en el Cine y la Televisión, se han analizado diversos géneros. Tenemos drama, tenemos acción, vamos a tener ciencia ficción. Esta diversidad y trascendencia de los contenidos constitucionales van a erigir a esta obra como un aporte sin precedentes en la literatura jurídica. Hemos hecho un repaso de diversas series televisivas, ¿no?, de diversas obras cinematográficas. Pero quiero detenerme también en precisar que en este libro se han analizado problemas de carácter estructural. Voy a mencionar 3 artículos. Uno de esos artículos es el artículo referido a la película Te doy mis ojos, que va a reflexionar sobre la violencia por razón de género contra las mujeres.
El otro artículo es una cuestión de género, de María Candelaria Quispe, quien va a exponer la lucha por una igualdad sustancial entre hombres y mujeres, ¿no?, emprendida por la icónica Ruth Bader Ginsburg. Y tenemos también el artículo sobre la película Los muchachos no lloran, donde Susana Tábara nos va a mostrar la discriminación racial y la violencia vinculada a las identidades sexuales diferentes a la dominante. Vamos a adentrarnos en estos artículos. Voy a poner de relieve algunas cuestiones fundamentales desarrolladas a partir de estas tres películas. El artículo sobre la película Te doy mis ojos va a ofrecer una mirada reflexiva sobre la violencia de género contra las mujeres, pero desde una óptica de la denuncia del rechazo. Va a abordar aspectos significativos relacionadas con esta grave problemática que abarca diversos estamentos, que tiene raíces profundas y que han colocado a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. Nos va a presentar el círculo de la violencia, nos va a presentar a la víctima, Pilar, una mujer que sufre de violencia física y psicológica por parte de su esposo. Nos va a presentar al maltratador, Antonio, que es el esposo de Pilar. También nos va a presentar el entorno social que se asocia a la violencia. Además de esto, va a llamar la actuación sobre la actuación institucional, la actuación de la policía, del sistema de administración de justicia. Expone un tema central. ¿Y cuál es ese tema central? El acceso a la educación y al trabajo para que las mujeres logren su autonomía. Advierte que la violencia no cesa, que tiene múltiples manifestaciones, que es ejercida tanto en el espacio público como en el espacio privado. No se trata de casos aislados, de casos esporádicos. Constituye una situación estructural. Desarrolla el contenido del derecho a una vida libre de violencia. Trayendo a la colación lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, va a enfatizar que la violencia contra las mujeres es un problema de relevancia constitucional que exige una atención prioritaria y efectiva por parte del Estado. Esto con el primer artículo he querido detenerme referido a este tema. El otro artículo es sobre la película Una cuestión de género. En este artículo se va a examinar dos etapas importantes de la vida de Ruth Bader Ginsburg, etapas anteriores a su ascenso como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una primera etapa se va a referir a aquella faceta de formación de esa defensora de los derechos de las mujeres. La segunda etapa va a abarcar el inicio de su ejercicio profesional, su labor como profesora universitaria y como abogada defensora de los derechos humanos. La autora va a advertir que esta película nos muestra lo que suponía ser mujer hacia la segunda mitad del siglo XX, en una facultad de Derecho, un espacio masculino por antonomasia. Centra su atención en la tarea que emprendió la ícona Ruth Bader. Desde su primer día como abogada, pone en evidencia la hazaña de esta gran mujer de forjar alguna de las páginas más célebres de la historia constitucional de Estados Unidos, cuestionando aquellas leyes que de manera solapada, bajo una supuesta protección a la mujer, lo que hacían era discriminarla. El caso que se elige y sobre cuál se va a centrar esta trama es el caso Morris, un caso emblemático sobre discriminación por razón de género en la historia judicial de los Estados Unidos.
En su faceta universitaria nos va a presentar la labor que va a hacer Ruth Bader en la asignatura de discriminación sexual y ley. Por otra parte, en este artículo se va a poner de relieve una cuestión muy importante, ¿no? La alianza entre las mujeres, sobre todo el reconocimiento del trabajo de mujeres que precedieron a Ruth Bader en la lucha por la igualdad. Les comenté que eran 3 artículos sobre los cuales me iba a centrar. El último artículo es el referido a aquella película Los muchachos no lloran. La autora aborda el tema de la violencia por motivo de orientación sexual. Nos relata la historia de Brando, quien decide llevar su vida en género masculino y por ello va a ser asesinado. Bajo este marco va a reflexionar sobre la diversidad de identidades sexuales, cómo son valoradas socialmente, va a analizar la construcción de la masculinidad, cómo se aprende a ser lo que tradicionalmente se considera como hombre y de manera prolija va a desarrollar todo lo referido al derecho a la igualdad, a la prohibición de discriminación. Quiero finalizar esta presentación agradeciendo la presencia de todos ustedes, agradeciendo al Centro de Estudios Constitucionales, al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? E invitándolos a poder leer este libro. Estoy segura que lo van a disfrutar mucho, ¿no? Este libro, además de tener la versión impresa, pueden encontrarlo de manera virtual en la página del Centro de Estudios Constitucionales, en la página institucional. También voy a estar segura que muchos de ustedes van a volver a ver muchas películas que tal vez han visto en otro momento, muchas series televisivas, pero creo que esta vez van a mirarlas con los lentes constitucionales, van a mirarlos con una mirada y con un sentimiento constitucional. Muchas gracias. Muy agradecidos a los miembros del Centro de Estudios Constitucionales, al magistrado Domínguez. Ha sido una noche muy importante para nosotros. Estos reencuentros con el mundo académico siempre son importantes, lo dije al inicio, y reitero lo que ha dicho la doctora que me ha antecedido. El libro está disponible, se lo pueden bajar en PDF a través de la web del Centro de Estudios Constitucionales, gratuitos. Los libros del Centro de Estudios Constitucionales son gratuitos, pueden bajarlos, o sea, son de acceso, ¿no?, para todos, y sería importante que lo puedan hacer. Voy a pedirle al magistrado Domínguez que formalmente le haga la entrega de este ejemplar a la biblioteca del colegio en nombre de a nuestra directora Clementina Carrasco, la directora de la biblioteca. Bien, muchas gracias por su presencia, gracias a todos nuevamente.